Afectó gravemente su ojo derecho, tuvo que renunciar a ese sueño. Era como yo, un verdadero entusiasta de los aviones que recordaba no solo los nombres de aviones y aerolíneas, pero también las unidades de las fuerzas aéreas. Había pasado un tiempo desde que conocí a alguien que amaba los aviones tanto como a mí, así que emocioné demasiado hablando con él. Estaba allí para celebrar el nuevo restaurante de Michael, pero terminé absorto profundamente en una conversación con un caballero que descuidó un poco a Michael. Este caballero estaba particularmente encariñado con los Thunderbirds y comenzó a hablar apasionadamente sobre sus vuelos de exhibición. Nuestra intensa discusión fue interrumpida nada menos que por Susan. Ella nos llamó con un tono refinado. En tono el caballero dijo: lo siento, me dejé llevar. Se disculpó rascándose la cabeza. Pensé que no era necesario que se disculpara con alguien como ella, pero como parecían ser pareja mantuve la boca cerrada cuando supo que Susan y yo fueron juntos a la escuela secundaria. Sus ojos brillaron. Interés nuevamente me bombardeó con preguntas. Cuando me preguntó dónde estaba trabajando actualmente, le dije que era un piloto civil. Parecía desconcertado, lo cual tenía sentido ya que Michael y yo nos conocíamos de nuestros días en la Fuerza Aérea y cualquier persona apasionada por los aviones pensaría naturalmente en volar aviones de combate. Tuve un accidente hace años que me dejó incapaz de volar aviones de combate. Todavía amo el cielo, así que hice la transición a la aviación civil. Le expliqué que era un día lluvioso hace 5 años cuando un auto se pasó un semáforo en rojo en un paso de peatones y me atropelló. El conductor estaba distraído. Nos conformamos con daños, así que ya no guardo rencor, pero el accidente me rompió la pierna izquierda y requirió una rehabilitación extensa. Por eso no pude cumplir con el vuelo requisitos de horas y me despidieron de mis funciones de piloto. Las secuelas del accidente significaron que no podía soportar el esfuerzo físico de volar un avión de combate. De hecho, devastado en ese momento. Era un sueño que había tenido desde la infancia y mi difunto padre me había apoyado. Es mucho, pero sus enseñanzas me ayudaron a superar el pasado. Es el pasado, no sirve de nada insistir en ello. Haz lo mejor. Era lo que tienes ahora. Si me hubiera hundido en la autocompasión no habría lograr ni siquiera lo que todavía era posible. Cuando ya no podía volar aviones de combate, me ofrecieron un trabajo de escritorio, pero volar no era negociable para mí, así que renuncié a las fuerzas aéreas y cambié a volar como civil. Convertirme en piloto civil fue más desafiante de lo que había anticipado, con varios obstáculos, pero renuncié a mi lugar. Estaba en el cielo, en ningún otro lugar. Después de terminar mi historia, el esposo de Susan, Chris, parecía conmovido, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca he conocido a alguien tan increíble como tú. Tu espíritu inquebrantable es realmente inspirador. Si te parece bien, ¿podemos seguir en contacto? Sacó su teléfono. No pude. Después de tales elogios, sinceramente, me sentí halagado. Continuamos nuestra conversación sobre aviones durante ese tiempo. Susan pareció encogerse y siguió mirando hacia abajo. El marido de Susan se presentó como Chris. Chris era dueño de varias propiedades en Hawái y otros Estados Unidos. Áreas turísticas, un conocido magnate inmobiliario. La historia de Susan sobre casarse con Rico no era mentira, ya que casi había dudado que Chris se mantuviera en contacto con frecuencia después de que nos conocimos en Hawái. Él era del tipo straight o un riguroso con la integridad muy respetado en varios círculos. Que un hombre así eligió a Susan como su compañera fue sorprendente. Me hizo preguntarme si ella lo engañado de alguna manera. Entonces un día recibí un mensaje de Susan: nunca le cuentes a mi esposo sobre nuestras citas en el pasado, no arruines mi felicidad. Lo deseaba tan poco que ver con Susan como sea posible, pero pensando en Chris me preguntaba si debería hacerle saber que es un dilema. Susan debe ser algo consciente. Su falta de sinceridad en el pasado. Su carácter probablemente no ha cambiado mucho desde el simple incidente, pero debe haber trabajado duro para casarse. Un hombre rico, si ella llegó a tales extremos, no seré yo quien se lo arruiné, aunque es bastante irónico, sinceramente. Creo que incluso si no le cuento a Chris sobre la verdadera de Susan, eventualmente saldrá a la luz, pero hasta entonces, déjalo. Ella saborea este breve periodo de felicidad. Simplemente le respondí a Susan, entendí después de que no hubo más respuesta de ella.
Susan probablemente vivirá su vida ocultando su pasado a su esposo, de hecho, parece que esa es la única forma en que puede vivir ahora. Estar viviendo. Con miedo, constantemente preocupada por su pasado y su maltrato hacia los demás expuestos. Esa es la responsabilidad y consecuencia de sus acciones pasadas. El pasado nunca desaparece. En algún momento después de mi viaje a Hawái me encontré con Chris en el aeropuerto. Se veía mucho más delgado y agotado cuando me acerqué a él. Reveló que él y Susan se habían divorciado. Todo comenzó un tiempo después del incidente en Hawái, cuando un amigo de Susan visitó su casa. Chris estaba en casa por trabajo y no quería molestarlos, así que se quedó en la siguiente habitación. Room usando su computadora. El amigo aparentemente era de la escuela secundaria de Susan y lo suficientemente alto como para que Chris no pudiera evitar escuchar su conversación. Se reían crudamente, llamaban a alguien de sus días escolares con un apodo desagradable y se burlaban de él. También mencionaron mi nombre. Escuchar a Susan y sus amigos reírse de que es mejor casarse con un hombre rico hizo que Chris explotara de ira. Furioso de su estudio a la habitación de invitados gritándoles que se fueran, ahora echó a Susan y a su amiga y no los dejó. Ese mismo día, más tarde, se descubrió que Susan había estado haciendo mal uso de sus ahorros y gastando generosamente. Cuando la confrontaron, arremetió contra Chris acusándolo de ser tacaño a pesar de riqueza. Chris inicialmente había esperado un cambio de opinión y un nuevo comienzo, pero Susan se disculpó. Su actitud sobre sus gastos extravagantes y sus quejas por no poseer suficientes artículos de lujo fueron la gota que colmó el vaso para él. No me sorprendió su comportamiento conociéndola como la conozco. Cuanto más insultaba a Susan a Chris, más alejaba su corazón de ella. Finalmente tuvo suficiente e inició el proceso de divorcio. La actitud de Susan cambió dramáticamente cuando se enfrentó al divorcio, alegando que no quería separarse y que todo era solo un malentendido. Probablemente nunca imaginó que llegaría a esto. Parece que su mente siempre estuvo centrada en sí misma cuando Chris amenazó emprender acciones legales. Ella firmó de mala gana los papeles del divorcio. El proceso involucró disputas sobre la división de propiedad y tomó un tiempo para llegar a un acuerdo, pero Chris recientemente terminó todo. Chris dijo que pensaba que era una mujer maravillosa, pero su verdadero carácter estaba más allá de mi imaginación más salvaje. Estoy completamente con él. La gente no siempre es lo que parece. Estar seguro de que la buena apariencia puede importar cuando eres joven, pero como adulto estar con alguien cuya sustancia coincida con la tuya es vital. De lo contrario se convierte en una carga después del divorcio. Susan se mudó de regreso a su ciudad natal para con sus padres. Habiendo sido ama de casa, luchó por encontrar empleo y tuvo que vivir modestamente para pagar sus deudas. Es verdad lo que dicen, lo que pasa viene alrededor. El comportamiento de Susan no solo hacia Chris sino a lo largo de su vida burlándose de los demás ahora ha cerrado el círculo. Después, al escuchar esto de Chris en el aeropuerto, nos separamos y salimos. Miré hacia el cielo nublado. Estaba nublado, pero sabía lo que había más allá. Por encima de las nubes sombrías, un cielo azul claro se extiende sin fin. Esa vista desde la cabina es un privilegio del piloto. Si Susan podría llegar a apreciar esos sitios, tal vez. Vocación.